Muy buenos días, este es nuestro trabajo de cálculo, está presentado por Mariana Villanueva, Leslie Perafán y Lady Arango. A continuación vamos a ver qué es una relación matemática. Una relación es un vínculo o una correspondencia. En el caso de la relación matemática, se trata de la correspondencia que existe entre dos conjuntos. A cada elemento del primer conjunto le corresponde al menos un elemento del segundo conjunto, es decir, que está definida por una regla de asociación. Cuando a cada elemento de un conjunto le corresponde solo uno del otro, se habla de una función. Esto quiere decir que las funciones matemáticas siempre son a su vez relaciones matemáticas, pero que las relaciones no siempre son funciones. Elementos de una relación. En primer lugar tenemos la asíntota, que es una línea recta que prolongada indefinidamente se acerca progresivamente a una curva sin llegar nunca a encontrarla. Tenemos el dominio, que es el conjunto de todos los valores independientes posibles que una relación puede tener, es decir, que es la colección de todas las entradas posibles. Como tercer elemento tenemos el rango o codominio de una función o relación, que es el conjunto de todos los valores dependientes posibles que la relación puede producir, es decir, que es la colección de todas las salidas posibles. Tenemos las gráficas, que es el conjunto de puntos del plano, los cuales representan las parejas que pertenecen a la relación. Y como quinto elemento tenemos los interceptos, que son los puntos donde la gráfica corta los ejes. El intercepto con el eje X se obtiene haciendo Y igual a 0 y despejando X, mientras que el intercepto con el eje Y se obtiene haciendo X igual a 0 y despejando Y. Ahora vamos con el segundo punto, formas de representar una relación. Formas de representar una relación. En primer plano vamos a explicar qué es el diagrama sagital. El diagrama sagital. En este los elementos del dominio y el codominio son dispuestos en dos columnas respectivas, es decir, una frente a la otra, generalmente mediante un diagrama de Venn, y por medio de ságitas o también flechas, como se le es conocido, se indica la correspondencia entre ellas. Otra forma de representar una relación es mediante un diagrama cartesiano. El diagrama cartesiano consiste en dividir el plano en 4 partes. Estas partes reciben el nombre de cuadrantes mediante dos rectas perpendiculares entre sí, es decir, una línea horizontal y vertical respectivamente. Dichas rectas se cortan en un punto que recibe el nombre de origen de coordenadas. Ahora vamos a ver un ejemplo del diagrama sagital. Bueno, este es un ejemplo del diagrama sagital, dado dos conjuntos, el primero que está caracterizado por una personita, que sería 0,1,2,3, y el segundo que corresponde a un bombillo es 0,1,4,9. De esta forma, a partir de estos dos conjuntos encontramos el dominio y el rango y a su vez lo representamos gráficamente. En el diagrama cartesiano, un elemento del dominio y otro del rango que tengan correspondencia se los indicará como una pareja XY del plano cartesiano. Hay que resaltar que este es el caso más empleado, por lo que se considera que el dominio será representado por el eje horizontal X, el rango será representado a su vez por el eje vertical Y. Y por último, la relación será la gráfica obtenida al trazar los puntos que cumplan la correspondencia.
Este es un ejemplo del diagrama cartesiano. Como podemos ver, utilizamos los dos mismos conjuntos que en el ejemplo anterior para el diagrama sagital. Posteriormente calculamos su dominio, el rango, y lo representamos gráficamente. Pues en el plano cartesiano, como podemos ver, los puntos donde se cortan la gráfica serían la correspondencia de la relación. Ahora vamos con el tercer punto, que es formas de calcular el dominio y el codominio de una relación. Formas de calcular el dominio y el codominio de una relación. A. Forma analítica. Es de tener en cuenta que para hallar el dominio y el rango de una relación solo se consideran valores reales de x y de y. Para determinar el dominio, despejamos y en términos de x, de la expresión inicial, si es posible, y buscamos los valores de x para los cuales la expresión obtenida tiene significado. Con el número 1 vemos un ejemplo de cómo se halla el dominio. Para determinar el rango o el codominio, despejamos x y en términos de y de la expresión inicial, si es posible, y buscamos los valores de y para los cuales la expresión obtenida tiene significado. Con el número 2 tenemos un ejemplo de cómo se halla el rango o el codominio. Interceptos. Los interceptos son los puntos donde la gráfica corta los ejes. El intercepto con el eje x se obtiene haciendo y es igual a 0 y despejando x. El intercepto con el eje y se obtiene haciendo x es igual a 0 y despejando y. Simetrías en los ejes. Primero, simetría con el respecto al eje x. Cuando la ecuación de la curva no cambia si reemplazamos y por menos y. La curva es simétrica con respecto al eje x. 2. Simetría con respecto al eje y. Cuando la ecuación de la curva no cambia si reemplazamos x por menos x. La curva es simétrica con respecto al eje y. 3. Simetría con respecto al origen. Cuando la ecuación de la curva no cambia si reemplazamos x por menos x y por menos y. B. Forma gráfica. También podemos representar funciones y relaciones con gráficas. La cantidad independiente normalmente se grafica en el eje horizontal x, lo que significa que los puntos en las coordenadas x son el dominio, como la cantidad dependiente normalmente se grafica en el eje vertical y. Las coordenadas y conforman el rango. Aquí también encontramos un video que explica mucho mejor el tema. Ahora procederemos a reproducirlo. Desde pequeña quería llegar lejos y lo logré con el apoyo de... Vamos a saltar el anuncio. Queremos encontrar el dominio y el rango de esta relación. Es un segmento de recta que va desde -1, aquí lo voy a poner, va desde -1, -1, y el extremo derecho está en 5,3. Entonces el dominio siempre tiene que ver con los valores en x, el rango siempre con los valores en y, de manera que el valor más pequeño del dominio es -1 y el valor más grande del dominio es 5. Entonces puedo escribir aquí que el dominio de esta relación es x mayor o igual que -1, menor o igual que 5. Y le pongo menor o igual o mayor o igual porque sí incluye esos valores. Aquí en el rango, que voy a poner rango, tengo los valores de y aquí le pongo la y tiene que ser mayor o igual que -1 porque estoy tomando la coordenada de aquí, y tiene que ser menor o igual que 3 porque estoy tomando ahora la coordenada del extremo derecho. De manera que siempre que esté hablando de dominio estoy hablando de las x, y siempre que esté hablando de rango estoy hablando de y tengo que tomar los valores más pequeño y más grande sin importar la forma que tenga la función o la relación que estoy tratando de encontrar su dominio y su rango. Bueno, pues nos vemos en la próxima. Bye bye.
Muy bien, ahora procederemos con el punto 4, que dice, ¿qué es una función matemática en los reales? ¿Qué elementos definen una función? En matemáticas se dice que una magnitud o cantidad es función de otra si el valor de la primera depende del valor de la segunda. De esta forma, una función f es una relación entre un conjunto dado x llamado dominio y otro conjunto de elementos y llamado codominio, de forma que cada elemento x del dominio le corresponde un único elemento f de x del codominio, es decir, los que forman el recorrido también llamado rango o ámbito. Usualmente las funciones se denotan con letras minúsculas. Los elementos que conforman las funciones son el dominio, que son los valores para los cuales la función está definida, o en otras palabras, es el conjunto de todos los posibles valores que la función acepta. Y el rango o codominio, que es el conjunto de todos los valores de salida de una función, o es el conjunto formado por todos los valores que puede llegar a tomar la función. Son los valores obtenidos para la variable dependiente y, mientras que la variable independiente es x, es decir, el dominio. Hay diversas formas de representar las funciones y lo haremos mediante un ejemplo. Si pensamos en Patricia, la relación entre su sueldo del mes y el trabajo realizado en la notaría es sin duda una función. Según nos comenta ella misma, cobra 500 euros mensuales fijos por el trabajo rutinario que realiza. Además, le encargan preparar la documentación para algunos de los casos que tiene que supervisar el notario y por ello cobra 100 euros extra por cada documentación completa. Y en esta frase podemos ver una de las fórmulas de representar una función que es por palabras. Está perfectamente determinada. Además, se puede representar por medio de una fórmula, que sería y es igual a f de x igual a 100x más 500, como se puede ver en pantalla. 500 representa el valor fijo que ella gana mensualmente. 100 representa el valor que gana por cada documentación completa que realiza. Y x vendría a ser reemplazado por el número de documentaciones que ella realice al mes. Entonces, asimismo, incrementa su sueldo. Además, lo podemos realizar mediante una tabla. Si escribimos donde se relacionen los valores de la variable independiente con los de la dependiente, también tendremos definida la relación funcional. En el caso de Patricia, la variable independiente sería el número de casos que prepara y la dependiente el dinero que cobra a fin de mes. Entonces, en la tabla tenemos el número de casos preparados, que es x, es decir, la variable independiente, y el sueldo de fin de mes, que es y, la variable dependiente. Si ella prepara 0 casos, entonces de igual modo va a ganar los 500 euros fijos que tiene mensuales. Si prepara un caso, va a ganar 100 euros adicionales, que serían 600 euros en total con su sueldo fijo. Si prepara 2 casos, serían 200 euros adicionales, que con su sueldo fijo serían 700 euros, y así sucesivamente. Las funciones también las podemos representar por medio de una gráfica. Es decir, que en el plano se ubican el conjunto de pares ordenados de los números reales obtenidos de la tabla. Si Patricia realiza 0 casos, pues entonces su sueldo va a ser fijo, que es de 500 euros. Y de ahí empieza a incrementar dependiendo del número de casos que ella realice. Podemos ver en la pantalla los pares ordenados obtenidos y que además en el plano se obtiene una línea recta, pero que esta no parte desde el origen, no parte desde 0, porque ella gana a partir de 500 euros. De 500 euros no baja. También te digo que es importante que aprendas a distinguir las funciones de las relaciones. Muy bien, para continuar, vamos a seguir con el siguiente punto, que es
Condiciones para que una relación sea función. Condiciones para que una relación sea función. Primero, existencia. Todos los elementos del conjunto de partida están relacionados con algún elemento del codominio. Conjunto de partida es igual a dominio. Aquí podemos ver un ejemplo que lo representa. 2. Unicidad. Cada elemento del dominio está relacionado con un único elemento del codominio o del rango. Aquí podemos también encontrar otro ejemplo que lo representa. Muy bien, vamos a proseguir con el sexto punto, que es características de las funciones, que son función inyectiva, biyectiva y sobreyectiva. Vamos primero con la función inyectiva. Muy bien, primero vamos a analizar la función inyectiva. La función f es inyectiva si cada elemento del conjunto final y tiene como máximo un elemento del conjunto final x al que le corresponde. Es decir, no puede haber más de un valor de x que tenga la misma imagen de y. A continuación se puede observar gráficamente cuando una función es inyectiva y cuando una función no es inyectiva. Matemáticamente se expresa si f de x es igual a f de y, entonces x es igual a y. Y posteriormente pueden ver un ejemplo con su respectiva gráfica. Función sobreyectiva. Una función f es sobreyectiva si todo elemento del conjunto final y tiene al menos un elemento del conjunto inicial x al que le corresponde. Podemos ver en la gráfica cuando una función es sobreyectiva y cuando no lo es. Matemáticamente se expresaría como: para cada y de y mayúscula existe al menos un x en x mayúscula, tal que f de x es igual a y. Posteriormente podemos ver un ejemplo con su respectiva gráfica y análisis matemáticamente. Función biyectiva. La función f es biyectiva si es al mismo tiempo inyectiva y sobreyectiva. Es decir, si todo elemento del conjunto final y tiene un único elemento del conjunto inicial x al que le corresponde. Esto cumpliría la condición de función sobreyectiva. Y todos los elementos del conjunto inicial x tienen una única imagen en el conjunto final y, lo cual corresponde a la condición de función inyectiva. Matemáticamente se puede expresar como: para todo y de y mayúscula existe un único x de x mayúscula, tal que f de x es igual a y. Posteriormente podemos ver un ejemplo con su respectiva gráfica y análisis. Bueno, vamos a proceder con el punto 7, que dice criterios para decidir si una función tiene inversa o no. Funciones inversas. Sea una función que asigna a los elementos de un primer conjunto, es decir, el conjunto inicial x, un elemento de un segundo conjunto, es decir, el conjunto final y. La función inversa o función recíproca de f, denotada por f a la menos 1, es aquella que hace el camino inverso asignando a los elementos de y elementos de x, como lo podemos observar en pantalla en ambos conjuntos. Formalmente diremos que f a la menos 1 es la inversa de f si f de x es igual a y, entonces f a la menos 1 de y sería igual a x. Tenemos que tener en cuenta que para que una función f tenga inversa, necesariamente debe ser inyectiva.
Muy bien, vamos con el punto 8, criterios para determinar si una representación gráfica es o no función. Criterios para determinar si una gráfica es función. A. Sobreyectiva. Primero, si se presenta una relación mediante el diagrama de flechas. Es sobreyectiva si a cada elemento de Y llega una flecha o más. Segundo, si se presenta una relación mediante coordenadas cartesianas. Tercero, se traza una línea horizontal sobre cada Y en la gráfica. Si la corta una o más de una vez, entonces es sobreyectiva. B. Inyectiva. Puesto que a cada elemento distinto del dominio de una función debe corresponder un elemento distinto del codominio. Ninguna recta horizontal puede cortar la gráfica cartesiana de una función inyectiva en más de un punto. C. Biyectiva. Gráficamente, para que una función sea biyectiva, debe pasar la prueba de la recta horizontal y el rango debe ser igual al conjunto de los números reales. Muy bien, proseguimos con las funciones pares. Funciones pares. Primero, proceso para determinar cuándo f es par. Si la función final es igual a la función inicial, la función es par o positiva. En el ejemplo tenemos que f de x es igual a 3x elevado a la 4 menos 2x al cuadrado más 5. En la siguiente tabla podemos ver esta función. Como f de menos x es igual a f de x, se dice que f es una función par. B. Generalidades y características. Una función es par si para todo número x perteneciente a su dominio, el número menos x también está en el dominio, es decir, f de menos x es igual a f de x. C. Gráficos explicativos. Si la función es par, el gráfico será simétrico respecto a los ejes y. Esto significa que el comportamiento del gráfico al lado izquierdo del eje Y refleja exactamente el comportamiento del gráfico en el lado derecho del eje Y. Lo podemos ver en la imagen que está al lado derecho. D. Las aplicaciones. Ejemplos de funciones pares son el valor absoluto, x al cuadrado, x a la 4, coseno. Este es otro ejemplo de funciones pares. Bueno, proseguimos con las funciones impares. Funciones impares. A. Proceso para determinar cuándo una función es impar. Si la función final es opuesta a la función inicial o negativa, la función será impar. Como ejemplo tenemos que 2x elevado a la 5 menos 7x al cubo más 4x. Podemos observar en la tabla como f menos x es igual a menos f de x. Por lo tanto, se dice que f es una función impar. B. Generalidades y características. Se dice que una función f es impar si a los elementos opuestos del dominio le corresponden elementos opuestos en el rango, es decir, f de menos x es igual a menos f de x. C. Gráficas explicativas. Si la función es impar, será simétrica respecto al origen. Esto significa que el comportamiento del gráfico en la parte inferior izquierda, que sería el tercer cuadrante, general refleja perfectamente el comportamiento del gráfico de la parte superior derecha, es decir, el primer cuadrante del gráfico general. Asimismo, las partes superior izquierda e inferior derecha del gráfico son reflejos la una de la otra. Bueno, aquí podemos ver en esta gráfica un ejemplo de las funciones impares. Ahora proseguiremos con las funciones crecientes.
Una función es creciente si en la medida que crece el valor de los elementos del dominio también crece el valor de las imágenes. Es decir, que si al aumentar la variable independiente x aumenta la variable dependiente y, la función es creciente. Hay varias formas de determinarlo. Primero, observando el cuadro de valores, es decir, que si a medida que aumenta el valor de x, aumenta el valor de y, la función es creciente. Segundo, observando la gráfica, es decir, que si va hacia arriba es creciente. En el caso de las curvas, pueden tener tramos crecientes y tramos decrecientes como tercer punto. Y cuarto, también se puede estudiar el crecimiento a partir de la derivada. Una función f es creciente si para todo punto x el dominio de la derivada es positiva. Muy bien, proseguimos con el contrario que serían las funciones decrecientes. Funciones decrecientes. A. Elementos que la definen. Primero, si al aumentar el valor de x disminuye el de y, es decreciente. Segundo, observando la gráfica, si va hacia abajo, es decreciente. Tercero, en el caso de curvas pueden tener tramos crecientes y decrecientes. Cuarto, también se puede estudiar el decrecimiento a partir de la derivada. Una función f es decreciente si para todo punto x del dominio la derivada es negativa. B. Generalidades. Una función es decreciente si en la medida que crece el valor de los elementos del dominio, las imágenes decrecen en valor. C. Gráfica. Una función f es decreciente si, al aumentar la variable independiente x, disminuye la variable dependiente y. Allí podemos ver una imagen de una gráfica que lo representa. D. Aplicaciones. En el lado derecho podemos observar el ejemplo que lo explica más claramente. Muy bien, ahora vamos con el punto final, el cual nos tocó específicamente, que es operaciones con funciones. Aclaramos que son suma, diferencia, producto y posteriormente vamos a explicar las aplicaciones. Operaciones con funciones. Las funciones con dominios que se traslapan pueden ser sumadas, restadas, multiplicadas y divididas. Si f de x y g de x son dos funciones, entonces para todas las x en el dominio de ambas funciones, la suma, diferencia, producto y división están definidos como se muestra en los diferentes cuadros de colores. Suma de funciones. Sean f y g dos funciones reales de variable real definidas en un mismo intervalo. Se llama suma de ambas funciones y se presenta por f más g a la función definida por f más g de x es igual a f de x más g de x. Muy bien, ahora vamos a ver un video que nos explica más a fondo cómo esta fórmula tiene lugar. En el día de hoy vamos a tratar las operaciones con funciones. Y como primer punto tenemos la adición. La fórmula es f más g de x. Entonces la vamos a poner aquí. De x. Que es lo mismo a decir f de x más g de x. Entonces lo único que tenemos que hacer es reemplazar. Tenemos para hacer el ejemplo estas dos funciones. Esta es una función lineal y esta es una función cuadrática. Entonces vamos a ponerlo en el orden que nos dicen aquí. Entonces tenemos f de x que es f de x que es
5x más 6 más g de x, como nos dicen aquí, que es 3x al cuadrado menos 4x más 8. Cerramos paréntesis. Entonces tengamos en cuenta que cuando antecede el signo positivo, los valores aquí no cambian. Entonces vamos a agrupar más 6 más 3x al cuadrado menos 4x más 8. Y ahora ordenamos por situaciones semejantes. Como lo es primero, sabemos que es el 3x al cuadrado más 5x. Entonces uno semejante a 5x sería menos 4x. Más 6, que está aquí, más 8. Y simplemente sumamos, normal. Entonces 3x al cuadrado queda solo, porque no hay ninguno semejante. 5x menos 4x daría más 1x. Y 6 más 8 da 14. Y listo, así tenemos nuestro primer ejemplo de adición con funciones. Bueno, y ahora vamos con el segundo ejemplo de adiciones. Entonces con la fórmula procedemos a reemplazar los términos. Entonces f de x, que es 2x más 1 más g de x, que es x al cuadrado menos 4. Entonces, como ya se mencionó antes, el símbolo ante ese signo de agrupación, las cantidades internas no cambian de signo. Entonces, quedaría 2x más 1 más x al cuadrado menos 4. Y aquí ya procedemos a agrupar. Entonces, x al cuadrado más 2x más 1 menos 4. Aquí ya el signo del número mayor es el que queda. Entonces, x al cuadrado más 2x más 1 menos 4 da menos 3. Muy bien, ahora vamos con el tercer y último ejemplo de adición de funciones. Vamos a proceder a reemplazar los términos según la fórmula que ya hemos estado tratando. Entonces tenemos una función lineal y una función cuadrática. F de x, que sería 3x más 8, más g de x, que correspondería a x al cuadrado más 4x más menos 8. Esto queda igual, 3x más 8. Y como el positivo antecede el símbolo de agrupación, las cantidades internas no cambian de signo, es decir, queda tal cual. Más x al cuadrado más 4x menos 8. El siguiente paso es agrupar los términos semejantes. Entonces, por orden, x al cuadrado más 3x más 4x más 8 menos 8. Eso nos da como resultado x al cuadrado, 3x más 4x más 7x y más 8 menos 8 nos da 0. Y este sería nuestro resultado. Resta de funciones. Del mismo modo, se define la resta o diferencia de dos funciones reales de variable real f y g como la función f menos g de x es igual a f de x menos g de x. Para que esto sea posible, es necesario que f y g estén definidas en un mismo intervalo. Bueno, y ahora procederemos con la resta con funciones. Tenemos como fórmula f menos g de x, que esta es igual a
f de x menos g de x. Tenemos dos funciones, una lineal y otra cuadrática, las cuales vamos a reemplazar con la fórmula. F de x, que es igual a 5x más 6 menos g de x, que es 3x al cuadrado menos 4x más 8. Bueno, como podemos ver, el signo negativo antecede al símbolo de agrupación. Entonces las cantidades internas cambian de signo. Entonces aquí queda 5x más 6 menos 3x al cuadrado más 4x menos 8. Entonces procedemos a agrupar los términos. Entonces, menos 3x al cuadrado más 5x más 4x más 6 menos 8. Entonces queda 3x al cuadrado más 5x más 4x da igual a más 9x. Y más 6 menos 8 es igual a menos 2. Bueno, ahora vamos a proceder con el segundo ejemplo de sustracción de funciones siguiendo la fórmula que es f menos g de x. Entonces f menos g de x nos va a dar igual a f de x menos g de x. Y ahora simplemente vamos a reemplazar. Tenemos dos funciones, una cuadrática y otra cuadrática. Entonces vamos simplemente a reemplazar aquí f de x es igual a 5x al cuadrado más 2x menos 5. Lo ponemos en un paréntesis, aquí va el menos. Y 4x al cuadrado menos 10. Y cerramos paréntesis. Entonces, recordemos que cuando antecede un signo negativo al símbolo de agrupación, entonces los valores cambian, los signos cambian. Quedaría 5x al cuadrado más 2x menos 5 menos 4x al cuadrado, ahí me falta la x, más 10. Entonces ahora simplemente procedemos a restar. Entonces 5x al cuadrado, buscamos otro al cuadrado, menos 4x al cuadrado, más 2x, otro con x, no hay más, bueno, menos 5 más 10. Listo. Ahora tenemos 5x al cuadrado menos 4x al cuadrado, nos daría simplemente x al cuadrado. Más 2 más 2x, pues está solito, entonces lo dejamos tal cual como está. Y menos 5 más 10 nos daría más 5. Y listo, tenemos nuestra resta resuelta. Ya. Muy bien, ahora vamos con el último ejemplo de resta de funciones. Tenemos una función lineal y una cuadrática, las cuales vamos a proceder a reemplazar en la fórmula que ya tenemos. Entonces, f de x sería 2x más 1 menos g de x al cuadrado menos 4. Esto es igual a 2x más 1. Como tenemos el negativo, este hace que las cantidades internas del símbolo de agrupación cambien de signo. Entonces nos quedaría menos x al cuadrado más 4. Esto es igual a, vamos a proceder a agruparlos, menos x al cuadrado más 2x más 1 más 4. Esto es igual a menos x al cuadrado más 2x más 1 más 4 más 5. Y este es nuestro resultado. Muy bien, ahora podemos proseguir con el producto de funciones. Producto de
funciones, sean f y g dos funciones reales de variable real y definidas en un mismo intervalo. Se llama función producto de f y g a la función definida por f por g de x es igual a f de x por g de x. Y vamos a ver los ejemplos que explican mejor lo que acabamos de mencionar. Muy bien, ahora procederemos con el producto o multiplicación de funciones. Tenemos estas dos funciones, las cuales son lineales. Y decimos que la fórmula es f por g de x es igual a f de x por g de x. El siguiente paso es reemplazar los términos. Esto es igual a f de x, que sería 2x más 1, por g de x, que sería 5x menos 3. Bueno, sabemos que esto se denomina como la multiplicación de binomios y el proceso que se debe seguir es multiplicar 2x por 5x y a la vez 2x por menos 3. Esto es igual a 2x por 5x, 2 por 5, 10. X por x, x al cuadrado. Debido a que los dos son positivos, el signo también sería positivo. 2x menos 3 nos da menos 6x. Listo, ahora proseguimos con el segundo término, que sería el 1. El 1 va a multiplicar tanto al 5x como al menos 3. Entonces 1 por 5x nos da más 5x, debido a que los dos son positivos. Y 1 por menos 3 nos da menos 3. Esto a su vez nos da como resultado 10x al cuadrado menos 6x más 5x nos da menos x. Menos 3. Y este sería el resultado de nuestro producto con funciones. Bueno, y ahora procederemos con el tercer ejemplo de multiplicación con funciones. Tenemos pues dos funciones, una lineal y otra cuadrática. Entonces ahora procederemos a reemplazar los términos con la fórmula. Entonces f de x, que es 2x menos 5, por g de x, que es 3x al cuadrado, menos x más 1. Entonces, como ya han dicho mis anteriores compañeras, el primer término se multiplican con los 3 de aquí y el segundo término igual. Ahora procedemos a multiplicar. Entonces, 2x por 3x al cuadrado, por los exponentes estos se suman. Entonces quedaría 6x al cubo. 2x por menos x, pues más por menos da menos y da 2x al cuadrado. Y 2x por más 1, pues nos da el mismo. Más 2x. Ahora procederemos a multiplicar con el segundo término. Menos 5 por 3x al cuadrado, pues nos da más por menos, da menos, entonces da menos 15x al cuadrado. Menos 5 por menos x, pues menos por menos da más, entonces da más 5x. Menos 5 por 1, pues da menos 5. Ahora procederemos a agrupar los términos semejantes. Entonces no hay ninguno al cubo, entonces queda de primero el 6x al cubo. Ahora procederemos con los que van al cuadrado, que son menos 2x al cuadrado, menos 15x al cuadrado. Ahora con los que tienen x, entonces más 2x más 5x. Y queda el menos 5. Bueno, entonces queda 6x al cubo
menos 2x menos 15x al cuadrado, pues nos da menos 17x al cuadrado. Ahora van estos, entonces más 2x más 5x nos da más 7x y menos 5. Y así nos quedaría la solución de este problema. Cociente de funciones. Dadas dos funciones reales de variable real f y g y definidas en un mismo intervalo, se llama función cociente de f y g a la función definida por f sobre g de x es igual a f de x sobre g de x. Muy bien, ahora vamos con la última operación con funciones, que sería el cociente o división. Esta es una información adicional para que quede más completo todo el tema. Entonces decimos que la fórmula general es f sobre g de x. Esto es igual a f de x sobre g de x. Muy bien, ahora vamos a proceder a reemplazar los términos. Decimos que esto es igual a f de x, que tenemos que es 12x al cubo más 15x al cuadrado menos 6x sobre 3x. Tenemos que recordar que x debe de ser diferente a 0. Esto es igual a. Vamos a buscar que el denominador desaparezca. Vamos a cancelar el denominador. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a multiplicar por 3x esta ecuación. ¿De qué forma? De la forma que 3x por... Tenemos que buscar un número que multiplicado por él y por x nos dé 12x al cubo. ¿Cuál sería ese número? El 4. ¿Por qué? Porque 3 por 4, 12. Y lo elevamos al cuadrado. ¿Por qué? Porque 2 más 1 nos da 3. Dejamos los mismos signos, entonces más. Un número que multiplicado por 3 nos dé 15, fácil, el 5. Y que ponemos x, ¿por qué? Porque x más x, x al cuadrado, menos. Número que multiplicado por 3 nos dé 6, el 2. Si ponemos otra x nos quedaría 6x al cuadrado. Y esto sería incorrecto, por lo tanto dejamos tan solo el 2. Y el denominador sigue siendo 3x. Pero en este caso ya lo podemos cancelar. ¿Por qué? Porque 3x y 3x se van. Esto es igual a... Podríamos poner 1, pues que es el resultado de dividir 3x dividido en 3x, por 4x al cuadrado más 5x menos 2. Cuyo resultado es 1 por 4x, 4x al cuadrado, 1 por 5x, más 5x, y 1 por menos 2 nos da menos 2. Y aquí se cumple que x es diferente a 0. Y esta es nuestra solución. Muy bien, eso sería todo de este video. Ya terminaríamos ahí con todos los puntos propuestos.